Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Este es el tercer programa de Tribuna TV. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches a los compañeros. La verdad que hemos recibido muy buenas devoluciones y también las críticas y opiniones que exhortamos a que las publiquen en la página de Tribuna de los Trabajadores en Facebook. Sí, hoy tenemos tres temas para abarcar, ¿verdad, Rafa? Vamos un poquito rapidito, estamos un poquito atrasados, todavía estamos ajustando cuestiones de técnicas, ¿verdad? Hoy salimos un poquito más tarde. Y también esperamos un poco, hay que decir la verdad, para que Sí. se conecten más compañeros en el online. Esto después se reproduce, obviamente, en Facebook fuera de ese momento del online y también por YouTube. Así que igual se puede ver a posteriori, pero nos parece importante que haya un número de compañeros para arrancar, ¿no? Sí, y los invitamos a compartir, obviamente, para que llegue a todos los contactos, a la mayor cantidad de compañeros posibles y compañeras, en este caso. Bueno, Rafa, arrancamos con el primer tema, que es el tema de la pandemia, obviamente. Sí, el tema de la pandemia hoy, evidentemente, acapara la atención. Hemos visto, por ejemplo, a título así de comentario en las redes sociales, situaciones realmente dramáticas, en algunos casos, gente que hace testimonios de su situación personal. Luego hemos visto, por ejemplo, una denuncia de un trabajador de una ambulancia que estaba en La Española dejando enfermos. Aparentemente, según dicen las redes, fue despedido por haber hecho un video con esa denuncia. Es decir, que aparte de los datos que puedan verse en los informativos, en la realidad todos conocemos también muchos casos y situaciones que están atravesando compañeros. Y hoy vamos también a reflejar eso más tarde con los compañeros del frigorífico Canelones, ¿no? Sí, Que muy importante. a último momento hemos introducido, no estaba anunciado, pero la lucha de clases interrumpe los programas. Sí, y obliga a tomar y actualizarnos todo el tiempo. En este caso por los compañeros del frigorífico Canelones que ya van a estar contando. Pero arrancamos con lo que fue la semana pasada, el tema de esta catástrofe sanitaria inminente, ¿no? Podríamos poner la placa que muestra la evolución de casos activos y los datos por departamento, donde muestra una situación que al principio de la aplicación coronavirus del gobierno no reflejaba cabalmente porque los datos de contagios estaban llegando tarde, Sí, días después. Sí, hay una suerte de atraso en la información de los laboratorios que parece que no escapan el colapso que ya se viene dando en todos los escalones, ¿no? Exacto, sí, es una saturación cada vez mayor del sistema, también en el sentido de recabar y transportar la información. Y bueno, lo que muestra ahora, al día de ayer, obviamente en unos minutos capaz que se están dando nuevas informaciones, es que había 21.195 casos activos en todo el país y el territorio nacional estaba pintado de rojo prácticamente. Incluso en algunos lados lo pintaban totalmente de rojo. En la información que tenemos de la aplicación, por lo menos establece un departamento que está en naranja oscuro. Y el último dato que se publica ahora hace minutos es que el 42% de los pacientes que hay en CTI están por coronavirus, ¿verdad? Es decir, que es una cifra que ya casi pisa la mitad, ¿verdad? De todos los... Sí, los expertos, digamos, de la sociedad del tema de intensivo y medicina intensiva, quiero decir, intensivista del SUMI, había planteado el 35% de los CTI ocupados con pacientes COVID como un límite para pasar una alerta roja, digamos. Ya está pasado, estamos arriba del 40, como tú decís, y tenemos otra placa que muestra la información de la última semana de pacientes en CTI, más los fallecidos, los hemos sumado, para tener un poco la evolución de esta tendencia, ¿no? Donde el 25 de marzo había 249 pacientes entre CTI y fallecidos, y el día 31 de marzo, el día de ayer, ya llegaba a 360 entre internados y fallecidos. Quiere decir que es una tendencia muy clara y vertiginosa en el sentido de ocupar camas de CTI con pacientes COVID, que por otro lado, como son pacientes que van a estar bastantes días, en el mejor de los casos si salen bien, por lo tanto el colapso de los CTI se puede dar muy rápidamente, por más que el gobierno agregue camas. Y en este marco, claro, están las medidas, no medidas del gobierno, ¿no? Es decir, han anunciado una serie de, la suspensión de las clases, ¿no? Tarde, como han denunciado los propios profesores y los gremios,
Pero más allá de eso no se Sí, han tomado medidas de fondo. siguen exigiendo, obviamente, las sociedades científicas y algunos expertos medidas más profundas. Luis Lacalle Pou ha salido a cuestionar, como que le piden que él atente contra la libertad y que él no lo va a hacer. Y es realmente una hipocresía, ¿no? Porque es el mismo gobierno que estableció una limitación de los derechos constitucionales. Mientras dice que no quiere el Estado policial, ¿no? Mientras dice que no quiere Estado policial, podría llegar a aplicar represión policial contra movilizaciones populares si las hay. Por lo tanto, es un gran contrasentido, es decir, es liberal para favorecer a las empresas, no liberal para defender las libertades públicas y democráticas. Y en esto es clave porque cada vez más se plantea la necesidad de la movilización popular, ¿no? Como mecanismo para exigir incluso al gobierno respuestas. Por el contrario, tenemos un comunicado del PCNT que, lejos de lo que planteas vos, Rafael, indica que bueno, que hay que abrir un diálogo y que ellos no están planteando, ya en el comunicado dice que ellos no plantean un cogobierno. Claro, algo insólito, ¿no? Es decir, que está como a la defensiva totalmente la dirección del PCNT. Sí, ofreciéndose a un pacto social que es decir, es notable porque el gobierno nos pone limitaciones a la movilización, el PCNT ofrece el pacto social y mientras tanto el gobierno no ceja en su planteo de reforma a la seguridad social. Nos van a atacar a los trabajadores con una reforma antiobrera, neoliberal, fondomonetarista y eso requiere la movilización. No cesan toda su campaña preparatoria de esta reforma al gobierno, mientras le ata las manos a los trabajadores para que no se movilicen. Con cifras de desocupación alarmantes, ¿no? Se ha conocido hasta la semana pasada, creo, ya los 100.000, ¿no? Sí, más de 100.000 desempleados, sí, nuevos, ¿no? Claro. Que se suman a los que ya existían. Por lo tanto... Sobran razones para movilizarse, sobran razones. Hemos sacado un comunicado como Partido de los Trabajadores justamente diciendo debemos discutir entre los trabajadores, poner en debate la cuestión de la huelga general para garantizar incluso la sobrevivencia de los trabajadores. Y en este sentido está la experiencia que vamos a traducir ahora en unos minutos de los compañeros del frigorífico Canelones, donde se pone a prueba, en la lucha de clases concretamente, esta cuestión que en el 1 de mayo pasado lo resumíamos con qué consigna, es decir, a nivel internacional. La lucha contra el capital es de vida o muerte, decíamos, ¿no? La lucha contra el capital es de vida o muerte. Bueno, esto se está plasmando en la vida real hoy. El frigorífico Canelones está en huelga porque se está produciendo una cantidad de contagios y, por supuesto, de cuarentenas. La patronal no deja de producir y entonces hay una huelga. Y esto refleja nítidamente el contraste entre los intereses y en función de los intereses económicos también están los que niegan la pandemia o dicen que no es tan grave. Porque esto no me refiero obviamente a muchos compañeros que hasta muchos son de izquierda, ¿no? Es decir, que pueden estar en esta visión honestamente, de buena fe, no creemos que defiendan ningún interés, sino que para las empresas realmente actúan como negacionistas, no importa cuál sea su discurso, porque están permanentemente explotando a los trabajadores y el cierre de actividades limita la extracción de plusvalía y realizar esas ganancias. Y por lo tanto, actúan como negacionistas mientras pueden proclamar cualquier cosa desde el punto de vista de su discurso. Y la realidad es que ahora vamos a transmitir luego una información de los compañeros frigoríficos Canelones del sindicato Sofrica, que como todos saben estuvieron con un cierre de la empresa por casi un año, sí. Un lockout patronal para quebrar el sindicato, y esta lucha de hoy demuestra que el sindicato no fue quebrado. Exacto, sí. Yo quería agregar una cosita respecto a lo demás, que el tema de la pandemia, que lo que se coloca desde el punto de vista del discurso del gobierno es que bueno, que las vacunas están llegando y se están dando y a buen ritmo, ¿no? Y se ponen cifras ahí. El problema es que todo indica que a nivel internacional la vacunación no tiene un efecto inmediato, ¿verdad? Creo que el caso también vamos a poner una placa más claro, es Chile, ¿verdad? Donde va el doble, ¿no? de colocación de vacunas. Creo que me adelanté un poquito, lo compliqué un poco al compañero acá en técnico, pero si podemos poner por lo menos lo digo, Uruguay va a un 18%, ¿no? de la población vacunada y Chile va a un 36%, y el pico no ha hecho otra cosa en Chile que incrementarse. Entonces el problema de la vacuna desmiente el problema de que la solución sería mágica. Una vacuna que además aparece diferida porque llega, ¿no?
en cuentagotas y aparentemente ahora se estirarían el colchón entre una dosis y otra, ¿verdad? Hay una gran desorganización en realidad. En realidad no sabemos si en Chile, si no hubiera este 36% de vacunados con la primera dosis, no estarían peor. Pero lo concreto es, eso es una hipótesis de que la vacuna va a contener. Por ahora no hay garantía ninguna. Más allá de alguna experiencia en algunos países donde están más avanzados, la realidad es que pueden aparecer nuevas cepas. Es que también se dice que la vacuna previene sobre todo casos graves, ¿no? Es decir, que podría reducir internacionales en CTI en perspectiva, pero no impide necesariamente la circulación viral, no corta los contagios, por lo menos no inmediatamente. Es decir, que está por verse eso. Y bueno, también hay una cuestión que es la lucha entre los grandes monopolios, ¿no? Sí, los diferentes estados y digamos, la fabricación y la utilización de la vacuna, ¿verdad? Es decir, acá entran en juego las grandes potencias, incluida China, ¿verdad? Donde ahí, no sé si estamos viendo la placa, pero podemos ver que China, por ejemplo, produjo algo así como 140 millones de vacunas, de las cuales exportó la mitad, y el que viene segundo en producción es Estados Unidos, con unas 100, un poco más de 100 millones de vacunas, las cuales no ha exportado ninguna. Y esto tiene un significado importante porque implica que China, con esa mitad de vacunas que coloca o tiene, digamos, retenidas para colocar a nivel internacional, se transforma en una herramienta política, ¿no? De penetración. Los politólogos dicen geopolítica, nosotros somos más reticentes a utilizar el término por otras cuestiones, pero para que se entienda cuál es el concepto. Y América Latina viene a cumplir un rol importante allí, ¿no? Estados Unidos, la Cuarta Flota, ya ha dicho que hay que frenar la penetración, ¿no? De China y de Rusia en la zona. Entonces acá aparece la pandemia entrelazada con la cuestión política y económica, ¿verdad? Sí, claro, también está el fenómeno de que Estados Unidos está en una situación diferente de China desde el punto de vista de los contagios, ¿no? Sí. Es decir, mientras China ha logrado con una política de confinamiento, de rastreo, de testeo, etcétera, anticiparse de alguna manera y contener, y por lo tanto la vacuna la puede disponer para la exportación y no le alcanza para mucho para su población todavía. En el caso de Estados Unidos y lo mismo el Reino Unido están vacunando aceleradamente a la población. Ahora Biden en Estados Unidos apunta a esa política porque esperan que con eso logren aplacar la crisis y salir a una reactivación económica más rápido, cosa que por supuesto no se lo garantiza, porque si el resto del mundo está contaminado por la pandemia, esto mismo va a volver a penetrar a Estados Unidos con otras cepas, con mutaciones, o bueno, cuando sus ejecutivos y sus políticos, etcétera, viajen por el resto del mundo, van a estar en contacto con el resto de la población mundial que va a estar todavía sufriendo el virus. Y por otro lado, su economía no puede expandirse si no se resuelve la crisis de la economía mundial. Es decir, que la salida de un solo país con la vacuna, aún para Estados Unidos, que es una potencia de primer orden, es la potencia mundial, es una utopía, imaginemos, para Uruguay, ¿no? Sí, y aquí es importante señalar que en realidad, incluso bajo las condiciones o bajo, digamos, las reglas del capitalismo, todo indica que hay condiciones para la creación de una vacuna que fue varias vacunas que sean patrimonio de la humanidad, pero que el capital se coloca como un obstáculo, ¿no? Para eso, o para que las patentes dejen de existir en este caso. Se hace mucha demagogia. Uno escucha, por ejemplo, que AstraZeneca, en el caso de esta vacuna, ellos decidieron no tener ganancia, y luego, si uno lee la letra chica, se puede ver que hay toda una pequeña guerra de guerrillas, parece, y de rapiña de vacunas, o de elementos para hacer la vacuna, o del envasado, porque acá juegan diferentes factores, ¿no? No solamente la producción en los laboratorios o demás, sino la parte del envasado, de la comercialización, es decir, atraviesa todas las esferas. Claro, pero debería cancelarse la propiedad intelectual sobre las vacunas, ponerse Exacto. sin ningún tipo de secreto toda la información en manos de cualquier laboratorio público del mundo, y todo el mundo estar produciendo masivamente una vacuna para salir de esta situación, pero el capital es el que establece un límite a esto y un obstáculo a esto, ¿no? Sí, la conclusión ineludible es que el capital aparece como incompatible con la salud de la población, ¿no? En este caso hay ejemplos claros de que el conocimiento científico
supera por mucho el régimen en el que se desarrolla. Tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, que la soberana, ¿no? La vacuna Soberana 1, Soberana 2, hay varias. ¿Sí? Hay varias, pero hay, todo indica que hay que el conocimiento científico ha llegado a un punto que choca con los límites que le coloca el capital. Bueno, y por eso un poco el resumen también de la lucha contra el capital es de vida o muerte, porque la vida de la población está en juego hoy y choca con los intereses capitalistas, una superación de esta situación. Y bueno, si podemos, no sé si estamos en condiciones de ir a la entrevista con el compañero Raúl Torres, es presidente del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Canelones, de Sodofrica, que todos conocerán porque hizo una larga marcha y una larga campaña de más de casi un año. Un compañero que siempre está dispuesto, aparte de hablar con... Un gran compañero, un gran luchador, y que aporta una visión muy interesante y muy concreta de la lucha que se está dando en el Sindicato del Frigorífico Canelones, donde en el día de hoy lamentamos la muerte de un compañero muy joven, de alrededor de 30 años, ¿no? Sí, y además de 28 compañeros más infectados, ¿verdad? Eso es lo que informa la prensa, al menos. Y bueno, se puso en contacto con nosotros el compañero Rodolfo García, ¿verdad? De la Federación de Obreros de la Carne, contándonos de esta situación, y nosotros, muy amablemente, el compañero Raúl Torres, compañero, nos dio este testimonio para Tribuna TV. Bueno, exhortamos a prestar atención a él porque realmente es una tendencia que va a recorrer a la clase obrera este problema de los contagios cada vez más masivos y la necesidad de la clase obrera de protegerse. Vamos a la entrevista. Un saludo a los compañeros de Tribuna de los Trabajadores. Antes de comenzar a comentarles lo que viene sucediendo, la situación que tenemos los trabajadores del frigorífico Canelones y el frigorífico, mandar las condolencias en el sentido de profundo dolor a los familiares y su núcleo de amistades en la memoria del compañero que en el día de ayer perdió su vida a raíz de COVID-19. Bueno, el motivo por el cual estamos parados desde el día de ayer, los trabajadores del frigorífico, es debido a que el día viernes de la semana pasada, cuando nos enterábamos del primer caso positivo en el frigorífico Canelones, donde ya nos poníamos un poco atentos a cómo se manifestaba la situación, y ya en el día sábado, ya teniendo 4 casos positivos, bueno, de inmediato la dirección del sindicato, en conjunto con la Comisión de Seguridad Laboral de nuestro sindicato, nos pusimos en contacto con distintas dependencias del Ministerio, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud y autoridades de la empresa, mediante reuniones bipartitas e incluso composiciones por escrito, tratando de generar una ventana sanitaria, un parate sanitario que diera algunas garantías a los trabajadores cómo se seguía adelante en caso de que se siguieran incrementando los casos. Bueno, no tuvimos éxito en estos primeros intentos que se hicieron con la patronal. Al día siguiente, el día lunes, ya comenzábamos las jornadas con 10 casos positivos y más de 70 casos en cuarentenados por ser grupo de contactos, y insistiéndole a la patronal que generara un parate en la producción como mínimo de 4 o 5 días para poder ventilar, desintoxicar la planta, y ya ahí exigiendo hisopado para todo el personal y la bajada de la intensidad en la producción. Tampoco fue esto motivo de parate para la empresa, sino que todo lo contrario, fue incrementando cada vez más los ritmos de producción. Y bueno, ya en el día martes ya la situación en nuestra planta era de extremo nerviosismo en nuestras bases, y en una recorrida que se hizo en los distintos sectores, en los distintos descansos de los distintos sectores, poniendo en alerta a nuestros compañeros, y que se tomaron unas horas de reflexión para cuál era la posición que iba a tener el sindicato con respecto al no ser entendida nuestra proclama por parte de la empresa y no generarse el parate sanitario. Bueno, es el propio día miércoles que tomamos la decisión, alrededor de la hora 9 de la mañana, y de forma por mayoría absoluta se resolvió ir a un paro de actividades, y en el momento que se le comunicaba esto a la dirección de la empresa, donde ya la empresa había tomado la determinación de suspender
las dos faenas correspondientes al día jueves y al día viernes, y se estaba tratando de ver qué se hacía con la carne que estaba en cámara. Es que ahí aparece la muy mala noticia que este compañero había fallecido, y bueno, ahí ya entendíamos que ya no había más nada para negociar, y inmediatamente se empezó a implementar la medida de paro, que tiene un plazo mínimo hasta el próximo día miércoles, con la principal proclama que sea vaciar la planta a cero, o sea, con cero personal, desinfectar, ventilar, la exigencia de hisopado al 100% del personal y la pronta bajada de los ritmos de producción. Esto es nuestra plataforma, que está en manos de la empresa y en manos del Ministerio de Trabajo, y son los motivos que originaron esta huelga. Bueno, en los contactos que se han mantenido con la empresa han sido hasta el día de ayer. En primeras horas de la mañana de hoy, donde vinimos a levantar el acta que había dejado la Inspección de Trabajo, nos encontramos con que había un movimiento enorme en la planta, porque es bueno mencionar, y es un hecho que nos tiene profundamente preocupados, es que en el día de hoy han ingresado cuadrillas a deshuesar la carne que había en cámaras. También hay entre 50 y 60 trabajadores jóvenes que han sido tomados por contrato eventual para cubrir las vacantes que se iban generando con las cuarentenas. Están trabajando los compañeros tercerizados del servicio de limpieza, cantina y portería, y tenemos alrededor de 15 camiones varados en la playa de estacionamiento de la fábrica, porque bueno, la fábrica, lejos de parar, sigue sacando producción. Era parte de lo que nos veníamos hablando con los directores de la empresa en el día de ayer, antes que conocíamos la triste noticia del fallecimiento del compañero. Y bueno, eso también se le ha dicho a la autoridad del Ministerio de Trabajo, que bueno, es grave este asunto de que no se vacía la fábrica, sigue circulando personal, siguen circulando trabajadores, y esto, o sea, el virus iba a seguir contagiándose, va a subir el nivel de contagios, y la empresa, con total desparpajo, no fue capaz ni siquiera de darnos el saludo que corresponde para los familiares del compañero fallecido, sino que mucho menos de eso, sigue citando personal. En el mismo momento que nosotros estábamos hablando de cómo seguimos hacia adelante, y cuando estábamos hablando le estábamos anunciando la medida, en una oficina paralela donde estaba desarrollándose esta reunión, se seguía entrevistando gente para entrar. Estos son cuestiones que realmente nos preocupan, y bueno, la duración del parate va a depender de la voluntad de la empresa que tenga de aceptar nuestra plataforma, que es tener un mínimo de 5 días de la fábrica sin gente adentro, la exigencia del hisopado del 100% del personal y la garantía que se va a bajar los ritmos de producción. Pensamos, y para culminar este informe, y bueno, y agradeciendo a los compañeros de Tribuna de los Trabajadores por darnos la oportunidad de darle visibilidad a nuestra problemática, es que a partir de este hecho desgraciado que ocurrió con nuestro compañero en el día de ayer, que los trabajadores de una vez por todas reflexionemos hacia dónde queremos que vayamos los trabajadores en este mundo tan trágico, este sistema tan trágico, que lo único que prioriza es la economía por encima de la salud de los trabajadores, y que el tema y clarificar algunos conceptos que se manejan para nosotros de forma errónea, como es la tan famosa frase del diálogo social. Nosotros intentamos mediante el diálogo, pero no podemos confundir los trabajadores entre lo que significa la frase diálogo social con conciliación de clase. Entendemos que hay sectores de la burocracia sindical que no se hacen eco de lo que están padeciendo miles y miles de trabajadores de la industria y diversos centros de trabajo, que exponemos nuestras vidas por el solo hecho de llevar el salario para nuestras casas. Así que nosotros desde hace mucho tiempo venimos llamando a formar un frente único
que se plante de frente contra las patronales y la línea regresiva del gobierno que prioriza la economía por encima de la salud de los trabajadores. Así que bueno, esperemos que obtengamos los resultados que le den garantía a los compañeros de que la salud se va a tomar en cuenta por encima de los intereses de la patronal y que este paro seguramente de forma activa, de forma consciente por nuestros compañeros sea tomado como un ejemplo para el resto del movimiento obrero. Muchas gracias. Bien, compañeros y compañeras, una definición muy importante la de los compañeros del frigorífico Canelones realmente, que marca un rumbo para todo el movimiento obrero y bueno, como decimos nosotros en la declaración del Partido de los Trabajadores última, ¿verdad?, que pueden encontrar en nuestra página web, hay que empezar a discutir la huelga general, porque en el caso de los compañeros del frigorífico que lo están viviendo, ¿no?, con la muerte de este compañero joven, aparte, se habla de 30 años o poco menos, cuando es entre la vida y la muerte, no hay nada en el medio. Y bueno, y pasamos al siguiente tema, ¿no, Rafa? El tema de la seguridad social y bueno, se conocieron el borrador, ¿verdad?, público del diagnóstico de la comisión de expertos. Esta comisión de expertos que se formó, que forma la LUC, ¿verdad? Y que contó con el voto de todos los partidos parlamentarios, incluido el Frente Amplio, y que está integrada por representantes del gobierno y de la oposición, además del PCNT y de ONASPO, ¿verdad? Sí, tal cual. La ley de urgente consideración tiene varios artículos entre los que figura la creación de esta comisión de expertos, que esta etapa hace un diagnóstico que es muy flechado a favor de una perspectiva neoliberal y fondo monetarista contra los derechos de los trabajadores, y que luego va a hacer una serie de recomendaciones que obviamente están en línea con aspectos que establece este diagnóstico. Y si bien el diagnóstico no se votó por unanimidad, porque no lo votaron el Frente Amplio, sus representantes, mejor dicho, no lo votó el PIT-CNT, no lo votó... Para el que no sabe, es una comisión de 15 miembros, ¿verdad? Exacto. Y esta comisión, tanto el PIT-CNT como la Organización de Jubilados tampoco lo votaron y cuestionan algún aspecto, pero también señala el documento que hay consensos, ¿no? Es decir, establecen casi como un consenso internacional, pero también de los que entrevistaron, porque entrevistaron a diversas organizaciones. Entonces, una parte dice que en las audiencias mantenidas se expresaron posiciones divergentes en cuanto a la conveniencia de que la gestión de los fondos de ahorro previsional sea realizada por empresas privadas en competencia con una empresa estatal de testigo. Es decir, la situación actual puede estar en discusión de que haya AFAPs privadas con AFAP pública, así como sobre qué modelo de capitalización aplicar a ese pilar de cobertura, dice, entre otros aspectos. No obstante, parece existir un cierto acuerdo en que los sistemas previsionales deben combinar pilares no contributivos de reparto y de capitalización. Es decir, acá está estableciendo que hay un consenso que incluye al Frente Amplio y al propio PIT-CNT, que es evidentemente lo más grave en esto, en cuanto a no eliminar el régimen AFAP como tal, el régimen de capitalización individual que incluye un ahorro forzoso solamente con los aportes obreros, ¿no? Claro. Es decir, porque en la AFAP el aporte patronal directamente no interviene. Y en este sentido, más allá que podría plantearse por parte de algunos de los asesores del PIT-CNT que, por ejemplo, solo existiera la AFAP República o que esté manejado por el propio Banco de Previsión Social el régimen de capitalización individual, o la fantasía que alguna vez plantearon de que hubiera FAPs pero sin fines de lucro, como si fuera de interés de un capitalista, claro, de un banquero, tener una FAP claro, filantrópicamente sin tener ganancia. Bueno, yo creo que ya es toda una orientación que lleva a esta idea de no tocar las AFAP, porque obviamente podrán decir que las quieren un poquito mejor, pero están negociando con el gobierno, que es el gobierno que va a profundizar a las AFAP. Lo otro que me pareció interesante, porque hay millones de aspectos en este documento, es muy extenso, más de 200 páginas, que establece, por ejemplo, una referencia a lo que es la crisis capitalista, pero de manera distorsionada. Porque habla de las colocaciones, de las inversiones de las AFAPs para valorizar esos fondos previsionales, el ahorro de los trabajadores, y entonces habla de las limitaciones para lograr mejores rentabilidades, y entonces, por ejemplo, plantea las perspectivas en materia de tasas de interés internacional implicarán una tensión adicional para el logro de buenas rentabilidades. En pocas palabras, lo que está diciendo es que la tasa de interés internacional está por el piso y que, por lo tanto,
no hay colocación que se pueda hacer, y esto es un fenómeno que afecta a todos los fondos previsionales en el mundo, que establezca una valorización real de esos fondos que tienen los trabajadores allí, o que se supone que son de los trabajadores. Esto es un fenómeno que tiene que ver con la crisis mundial, esta manera de inundar con dinero las plazas financieras por parte de los estados, dar subsidios a los empresarios, a grandes corporaciones, a los banqueros, ha tirado por el piso la tasa de interés internacional. Obviamente esos banqueros toman préstamos a tasas muy bajas, casi cero, y los colocan, por ejemplo, en los mercados emergentes. De esta manera desarrollan una ganancia. Bueno, pero eso a su vez afecta a las colocaciones de estos fondos previsionales, por lo tanto se tienden a desvalorizar. Esto es un fenómeno que se produce a nivel internacional y por lo tanto la crisis capitalista pega también en esos fondos, lo cual se visualiza en Chile, en Estados Unidos, en todos los países donde está más privatizada la seguridad social. Y bueno, otro aspecto es que se quiere convencer a la población, se quiere intoxicar a la población prácticamente, de que el déficit público está provocado por la cuestión de la seguridad social. Claro. Esto está por todo el documento. Sí. Entonces, y en realidad el déficit surge del salvataje de los bancos. Es decir, en el caso de Uruguay, la deuda externa que se multiplicó en el periodo de Jorge Valle, sobre todo, con el salvataje de los bancos, llevó a un nivel de deuda y, por supuesto, de pago de intereses que se come gran parte del presupuesto público, mucho más que el Banco de Previsión Social. Y bueno, uno de los subsidios que afecta a la seguridad social y al déficit público es la rebaja de aportes patronales que se realizó bajo un gobierno del Frente Amplio, bajando del 12% que estaban los aportes al 7,5%. Por lo tanto, esta baja obviamente tiene que impactar. ¿Cómo no va a desfinanciarse el Banco de Previsión Social si ya lo habían bajado incluso blancos y colorados del 14 al 12, anteriormente, luego el Frente Amplio del 12 al 7,5%, y encima sobre esto hay exoneraciones. Es decir, el 7,5% es lo que aportan en teoría a los patrones, y obviamente los bolicheros, los almaceneros, esos aportan el 7,5%, no tienen ninguna exoneración, los pequeños. Hay muchas exoneraciones, obviamente a los que están instalados en zona franca, UPM, etcétera, que además les hacen grandes inversiones. Es decir, no hay déficit fiscal para construirle a UPM todas las vías y todas las infraestructuras que requiera. Es mayor incluso lo que estaba previsto y lo que se está gastando. Bueno, hay una frase que me pareció acá muy importante que dice lo siguiente: las exoneraciones del aporte patronal jubilatorio reducen las aportaciones patronales que percibe el BPS en cerca de 26% de su recaudación potencial. Impresionante. Quiere decir que del 7,5% hay un 26% que no se aporta. Eso lleva a que se aporta en realidad un 5,7% de la masa salarial por parte de las empresas, y sin tener en cuenta que hay evasión nada más, ¿no? Esto es suponiendo que pagaran peso a peso realmente sobre todo lo que corresponde. Entonces tenemos que el obrero paga un 15% y los patrones pagan un 5,7%. Obviamente, repito, el bolichero, el pequeño almacenero paga el 7,5%. Y acá hay una frase que me pareció una hipocresía enorme, que dice: varios asistentes a las audiencias, es decir, estas audiencias que han tenido con organizaciones, enfatizaron que sería conveniente elevar las tasas de aportación, que sería inconveniente elevar las tasas de aportación. La rebaja del aporte patronal de 2008, que es la que lo lleva al 7,5%, podría haber aumentado los niveles de formalización y creció el empleo. Bueno, obviamente estos asistentes son las cámaras patronales, es decir, los que representan a los explotadores, a los capitalistas, que no quieren que el aporte patronal vuelva por lo menos a lo que era el valor de antaño, que era el 12%, y que debería estar como mínimo a la par del aporte personal del obrero. Es decir, acá hay una persistente campaña para intoxicarnos con esta idea de que el gasto en seguridad social es excesivo. Esto está por todo el documento. Y que los aportes personales, es decir, lo que nos descuentan del salario de los trabajadores, no alcanza para cubrirlo. Es decir, se exonera a los capitalistas. También dicen que con lo de los capitalistas tampoco alcanzaría, pero no se les pasa por la cabeza volver a subir el aporte patronal. Es decir, coloca como algo imposible hacer eso. La realidad es que los obreros aportan casi el triple que los patrones,
Y me pareció importante un artículo que salió en La Diaria, de Adolfo Bertoni, que es un jubilado del Banco Previsión Social, ex dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y del PIT-CNT. Y plantea algo que me pareció bastante interesante, que dice lo siguiente. En 2019, el BPS pagó 795.192 pasividades, entre jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones a la vejez e invalidez y subsidios por incapacidad transitoria. Si fueran personas, es equivalente al 23% de la población. Pero en realidad es un poco menos porque hay quienes cobran más de una pasividad. Pero estima que hay un 20% de la población que recibe prestaciones de tipo jubilatorio por parte, es decir, pasividades de parte del BPS. Entonces, ahora sí comparando, ¿quién dice que el 20% es mucho? Que para este 20% es mucho que se gaste un 9,2% del PBI. Es decir, no se gasta un 20% del PBI, que sería el reparto equitativo. Se le da un 9,2% al 20%. El 9% de esa riqueza para más del 20% de la gente es mucho, pregunta Bertoni. Me parece importante porque empezamos a colocar en términos de lucha de clases realmente el problema. Acá se quieren llevar, ya que no cobren el 9%, que cobren menos, para que lo que ganen de más vaya a pago de intereses de la deuda externa, a más subsidios, a más exoneraciones a los capitalistas que no quieren pagar un peso más. Bertoni también pregunta algo interesante sobre la realidad de lo que pasa en el mundo, porque permanentemente se nos compara con Europa, que en Europa pasa esto o lo otro. No dicen esto. En 2017, en casi todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el aporte patronal era igual o superior al del trabajador. En 17 países el patronal es mayor, y los enumera. En 8 países el aporte es igual entre empresarios y trabajadores, y también enumera cuáles son esos países. En Europa toda, el promedio en 2008 era 8,5 el aporte personal, el del trabajador, y 15,9, casi el doble, 15,5, perdón, el aporte patronal. Una comparación importante, porque los expertos, llamados expertos de la Seguridad Social, omiten esta cuestión. No hay ni una gráfica en 200 páginas llenas de gráficas, ninguna que refleje la exoneración de aportes patronales ni que muestre cuánto aportan los obreros y cuánto aportan los patrones. Porque hay que pensar que de los aportes obreros y patronales no solo van las jubilaciones. Están el seguro de paro, que en gran medida es un subsidio a las empresas más que a los obreros, porque las empresas de esa manera se descargan de pagarle al obrero. Bueno, ahora en la pandemia se ha visto aún más. Y otra serie de subsidios o de apoyos a las personas, obviamente seguro por enfermedad y otra serie de aspectos que hacen que en realidad prácticamente el aporte patronal a la jubilación del obrero no le llega prácticamente nada porque se gasta en estas otras prestaciones. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar que la jubilación, las pasividades son un salario diferido. Es decir, no lo debe pagar el patrón. Es una expropiación, además, sobre otra expropiación, ¿no? Porque yo, ahora que colocas estas cifras, me parecen muy elocuentes, Rafa. En Europa es inversa la ecuación absolutamente, y estos quieren acá, al menos acá, que ha sido, creo que ha sido igual en el resto de los países de América Latina y ha producido, ¿no? Diferente. En Argentina produjo una rebelión, ¿no? En 2017 el tema del ataque a la jubilación. Pero en esto hay algún debate en la comisión de expertos, porque todo indica que Astori decía en 2019 que había que ir a una reforma, y incluso hay actores sindicales y compañeros, ¿no?, que plantean que, bueno, sí, reforma tiene que haber, de otro signo, pero tiene que haber. Así que... Claro, es que, por supuesto, nosotros tenemos nuestro planteamiento, que es aumentar el aporte patronal, eliminar las AFAP, subir por lo menos la jubilación mínima, ¿no? Es decir, establecer un programa opuesto. No es que tengamos nuestra reforma para discutir en una comisión de expertos, porque no queremos ningún diálogo social. Es decir, no es ese el planteamiento del Partido de los Trabajadores, sino que acá hay una declaración de guerra contra la clase obrera, y que a la guerra de las patronales, a la guerra de los banqueros, a la guerra de los capitalistas, tenemos que responder con una declaración de guerra al movimiento obrero, y en ese sentido preparar la huelga general del movimiento obrero. Es decir, yo creo que un aspecto que
decía antes, nos comparan con el resto del mundo. Bueno, también nos tenemos que comparar nosotros con el resto del mundo. El resto del mundo está ya en estas rebeliones populares. La diferencia tal vez en Uruguay es que como los capitalistas saben que va a haber una resistencia y una reacción, los gobiernos saben, nos están cocinando a fuego lento como una rana, ¿no? Está el cuento ese que si a la rana la pones en agua hirviendo, salta porque porque no puede resistir el calor, pero si la vas calentando a poquito, la terminas cocinando. Bueno, eso es un poco lo que nos están haciendo con esta comisión de expertos y con la colaboración del PIT-CNT y de la NASCU, es decir, por supuesto del Frente Amplio, que ya en el 2018, en el último rendición de cuentas, que era elaborada por Astori, por Tabaré Vázquez y por el Frente Amplio, culpabilizaba al Banco de Previsión Social y al déficit supuesto de la Seguridad Social como causante del déficit público, cuando en realidad hemos visto que hay un vaciamiento programado del BPS que encima apenas gasta un 9% del producto para atender un 20% de la población. Creo que esto es un poco un resumen que va a dar para más, ¿no? En otros programas, en otro momento, porque da 200, para mucho más. yo pensé que era más corto, pero 200 páginas, evidentemente, y reflejarse ahí hay por qué es que se vota en contra, ¿no? O sea, ¿cuál es el debate? Aparentemente el debate de fondo no hay. Bueno, habrá detalles, claro, sin duda, pero hemos visto que incluso el economista Hugo Bay, que es el asesor del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, ya el año pasado, no, en el 2019, y lo podemos publicar luego en otra edición, tuiteaba desde su cuenta que había que discutir la reducción, el aumento de la edad de retiro, es decir, progresivamente hacerlo. Esto es una línea que va a nivel internacional del Fondo Monetario y que van los banqueros en el sentido de directamente de aumentarlo o de establecer una relación con lo que ellos establecen como el cálculo del aumento de la expectativa de vida. Entonces eso producir un ajuste permanente, gradual de la edad de retiro, de manera de que provocar, de que la persona trabaje más años, se aporte más tiempo y cobre menos, y por lo tanto es una clave de lo que tenemos que enfrentar porque es una rebaja directa del salario. O sea, vos te hacen laburar para ganar lo mismo, por ejemplo, 2 horas más, te das cuenta que te han producido una rebaja del salario. Acá te van a hacer trabajar años más, y la realidad es que la más probable también es que incluyan alguna forma de rebaja del cálculo jubilatorio. Exacto. Porque tal vez lo que hagan sea no establecer el aumento obligatorio del mínimo, de la edad mínima para jubilarse, sino bajar tanto la forma de cálculo que vos mismo te quedes. Claro. Que de hecho mucha gente hoy se puede jubilar a los 60, pero no se jubila a los 60. Muchos docentes, exacto, por ejemplo, que incluso están bonificados, pierden mucho si se jubilan. Así que bueno, esto ha sido extenso, pero nos parece importante ir preparando, aparte hubo algunos compañeros que nos pidieron dedicar un programa entero a la seguridad social, no lo hemos hecho. No. Pero bueno, finalmente volvemos a la LUC. De repente hacemos una continuidad. No sé si pasamos la placa con la pintada, pero hay una pintada muy linda ahí en la zona oeste, sí, que tú participaste, creo. Sí, en el cementerio del Cerro, estamos ahí con la coordinación oeste contra toda la LUC. Ayer a la noche se hicieron una serie de pintadas allí y bueno, es algo que obviamente hemos estado golpeando mucho, que es el tema de la... que todo el mundo entiende, ¿no? El tema de la reforma de la seguridad social como un ataque a la jubilación, más allá de que implica otras cosas. Y realmente se ha tenido una receptividad muy importante de los vecinos, en el sentido de que es muy, muy directo, es muy claro, ¿no? Es decir, es una consigna que enseguida los veteranos de la zona nos saludaban, nos preguntaban si precisábamos algo incluso, en ese sentido sí hemos sentido el apoyo de la población ahí, de la zona oeste, ¿no? Cerro, La Teja, que en general... La gente sabe que le quiere meter la mano en los bolsillos. Las encuestas reflejan que casi el 80% de los trabajadores están en contra de los métodos de retiro, probablemente sea mayor en realidad. Encuestas encargadas por la comisión de expertos. Así que bueno, si nos preguntan cuál es nuestra reforma a la seguridad social, es la huelga general para derrotar la reforma neoliberal, fondo monetarista del gobierno. Serán los trabajadores los que tendrán que establecer una política diferente, que será bajo un gobierno de trabajadores realmente y no poniéndonos a negociar con Alfi o con Saldain o la calle Pou, sí, que son representantes de los banqueros. Fundamental.
Por eso es muy importante, lo reitero, entren a nuestra página, está nuestro comunicado, hagan comentarios, polemicen, hagan críticas. Volvemos a colocar la idea, ¿no? Es decir, hay que empezar a discutir la huelga general, porque en todos aparece como urgente. Y un gran saludo a los compañeros del periodístico Canelones, que son una vanguardia en ese sentido. Exacto. Nosotros volvemos el jueves. El jueves que viene. Vamos a adelantar después los puntos, pero denle me gusta, compartan y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.